El título de este tema es La soberanía misericordiosa de Dios, con base en Primero de Reyes, capítulo 17, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor, diciendo: Sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él palabra del Señor diciendo: Levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: Te ruego que consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó en su propia cama. Y clamó al Señor: Oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. ¿Por qué a veces Dios nos prueba de formas muy intensas y otras veces nos sostiene y nos sustenta de maneras muy sorprendentes? En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, vemos 3 ejemplos de eso. Hay 3 ciclos en esta historia de cómo Dios pone a prueba y después sustenta. Y luego pone a prueba más fuerte y luego sustenta. Y luego pone a prueba más fuerte y luego sustenta.
Esto es como una montaña rusa emocional. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido que pues estás empezando a conocer al Señor y confiando en Él? Y de pronto cuando más quieres agradar a Dios, se te viene el problema. Y el problema se te viene por tratar de ser obediente. Pero después al final, cuando sientes que no puedes más, ves una puerta y Dios te da una salida. Y apenas estás respirando cuando ahí viene la que sigue. La siguiente bajada, ¿verdad? Y más fuerte. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una montaña rusa. Mis hijos estaban chicos, entonces mi esposa y yo fuimos invitados por unos amigos a ir a un parque temático aquí en el norte de California que se llama Six Flags, allá por Vallejo. Y ahí vamos, ¿no? Bien emocionados. Hicimos fila como 1 hora para subirnos a ese tremendo juego. Yo dije, ¿por qué la gente desperdicia tanto tiempo aquí? Pero bueno, pues ahí estaba yo con mi familia y Lilia y yo nos formamos y al final ya subimos hasta allá arriba y te sujetan en ese lugar, en ese asiento y luego empiezas a subir bien despacito. Yo dije, ¿tanto para esto? No sabía lo que me esperaba. Ya cuando llegamos a la cima de aquel lugar y se suelta aquello, yo no creo que ni habían pasado 3 segundos cuando yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya estaba arrepentido, pero ya no había retorno. Ya eso iba con todo, con todo. Yo sentí que se me venía un reacomodo de los órganos internos. No, fue algo que dije, pero ¿qué necesidad tengo yo de esto? ¿Quién me manda a mí? O sea, eso es diversión, dije yo. Eso es un juego que pasa en cuestión de un par de minutos. Pero cuando sientes que tu vida es así, que alguien te llevó a lo que tú no entendías y ya ahora estás en la bajada y no ves a qué horas para eso. Y cuando crees que ya va a parar, viene otra, ¿verdad? Y otra, y otra. Ok. Nosotros como iglesia hemos estado pasando por pruebas. Hay familias de nuestra iglesia que han pasado por pruebas. Y hemos ejercido fe en Dios. Hemos ejercido confianza en sus promesas. Hemos hecho nuestra parte. Hemos orado, hemos clamado, hemos ayunado. Y luego vimos un triunfo y de pronto nos avisan de un bajón, ¿no? ¿Por qué le pasan estas cosas a los creyentes? ¿Pone Dios su fe a prueba al límite como si dijéramos, ¿de qué sirve ser creyente? Uno podría pensar así. En esta historia vamos a aprender algunas lecciones y al final voy a hacer una lista de conclusiones importantes que nos van a recordar la importancia, valga la redundancia, de la soberanía de Dios, lo cual no anula su gran misericordia, pero Él sigue siendo soberano. Por eso he titulado este mensaje La soberanía misericordiosa de Dios, con base en 1 de Reyes 17. Vamos a hacer un breve repaso de algunas lecciones sobresalientes en cada uno de los ciclos. El primer ciclo de prueba y provisión está en los versículos 1 al 6. Aquí la historia comienza con un hombre llamado Elías. Es un personaje que aparece en escena sin presentación. Es profeta, Dios le llama, él vive en la ciudad de Tisbe. La ciudad de Tisbe estaba del otro lado del río Jordán, en la región de Galaad, como dice en el versículo 1. Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad. Galaad es una de las 12 tribus de Israel. La tribu de Galaad se había establecido del otro lado del Jordán, en tierra de pastizales, lo que hoy es el país de Jordania, muy cerquita de donde nosotros anduvimos este año. Allí hay un pueblito, hubo un pueblito que se llamaba Tisbe, y de ahí Dios llama a un israelita llamado Elías, y uno de los más grandes profetas de toda la historia bíblica. Y lo manda Elías a profetizar en contra del rey Acab, que gobernaba en ese periodo el norte del país. Israel era la parte norte después de la división del reino en el año 940, en tiempos de Salomón. Y entonces Judá se queda al sur, Israel al norte, y todo el país de Israel se va a la idolatría. Construyen un becerro y le dicen que ese es Jehová y adoran a un objeto atribuyéndole méritos divinos.
Pero no contentos con eso, se cansan de adorar a Jehová, ídolo, y entonces viene una generación de reyes, de los cuales uno de los más infames es Acab, porque él se casa con una mujer hija del rey de Sidón. Sidón era el país que estaba al norte, eran los fenicios, que nosotros conocemos como los fenicios en la historia universal. Y la hija del rey de Sidón eran adoradores de un ídolo falso llamado Baal. Y él, el rey Acab, se casa con Jezabel, que es una de las mujeres más infames y detestables de todo el relato bíblico. Cuando alguien en la Biblia quería ofender a una mujer, le decía Jezabel, hija de Jezabel. O sea, así de ese calibre era la maldad de esa señora. Y el rey Acab sigue la corriente de todo lo que le dice su esposita Jezabel. Y invade al país de idolatría a Baal. Y en ese tiempo entonces Dios, por causa del pacto que había hecho con Israel, los disciplina. Y usa a Elías para recordarles que están en rebelión. Entonces uno de los castigos anticipados por causa de la idolatría era la sequía. Y allí en el primer versículo vimos cómo Dios le dice a Elías: ve y dile al rey Acab, habrá sequía por años. Ahora ustedes se pueden imaginar lo que eso significa. Sequía en un país de agricultura es una catástrofe. Una catástrofe para la supervivencia. No va a haber cosechas y no va a haber agua para bañarse, mucho menos para beber, ni siquiera para bañarse, para regar, no va a haber agua. Esto es algo terrible. Entonces lo primero que vemos es que está allí Elías recibiendo esta palabra y dice que Dios le dice a Elías: no va a haber agua hasta que yo te diga. Y cuando tú ores otra vez va a haber agua. Pero le dice: pero no te preocupes, porque yo voy a cuidar de ti. Y vimos cómo a partir del versículo 3, Dios manda a Elías a una región donde hay un arroyo. Y aunque todo el país esté en sequía, él está suplido por la provisión de Dios. Así que llega la prueba, pero también llega el sustentamiento de Dios, ¿verdad? La provisión, la protección de Dios en medio de la prueba. Elías tuvo que pasar por la sequía como todos los demás, pero Dios abrió un espacio de esperanza para él. Entonces se va a un arroyo y Dios usa unos cuervos, imagínense. Los cuervos son pájaros muy inteligentes, ustedes lo saben, ¿verdad? Y dice que Elías estaba allí junto al arroyo de Kerit, en el versículo 5, al oriente del Jordán, y el 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Imagínense, ¿alguna vez te has preguntado cómo hicieron los cuervos para conseguir ese pan? Es obvio, ¿qué hicieron? Se lo robaron a alguien, porque eso hacen los cuervos, ¿se han visto, verdad? Así son los cuervos. Y allá Dios puso a trabajar un panadero o una panadera y ponía su pan, lo horneaba, seguramente lo ponía tal vez cerca de una ventana o qué sé yo, o encima de la mesa, y cuando menos pensaba se volteaba, se metía, ¿verdad? Planeaba un cuervo y ¡zas! ¡Vámonos! Pero no era para él, era para su siervo Elías. Y el cuervo ahí va a llevarle el pan. Miren la maravillosa providencia de Dios usando estos animales para llevarle no solo pan, sino también carne. Probablemente era carne seca que la gente ponía, cortaba, colgaba para que se secara. Era como cecina o jerky, le dicen aquí, ¿verdad? Y el pájaro la veía y ¡zas! ¡Vámonos! Y Elías acá, puro lonche de carne diario, ¿no? Panecito, ahí no puedo decir tocino porque no comía un puerco, ¿verdad? Pero él, todo el mundo bajo prueba y Dios fiel, dándole su agüita a su tiempo, su lonchecito en la mañana y en la noche. ¿Cómo ven? Por cierto, hermanos, tal vez ustedes no sepan, pero se han hecho excavaciones y ya han encontrado las ruinas en los años 60 de 1900, dos arqueólogos encontraron las ruinas de la ciudad de Tisbe. O sea, hay gente que no cree en estas cosas. Todo existe, el arroyo de Kerit existe, todos esos lugares están ahí.
Y Dios sustentó a su siervo en medio de la prueba. Entonces, Dios los prueba, pero también Dios provee para ellos. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice, ay, pues Dios fue fiel, versículo 7, y empieza el segundo ciclo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Así que el profeta empieza a experimentar las consecuencias de su propia profecía. ¿Entienden eso? Él es el instrumento que Dios usa y él mismo empieza a sufrir. Lo cual nos enseña a nosotros algo. No es garantía de que el hecho de que seamos siervos de Dios nos va a eximir de pasar por la prueba junto con otros también. Aunque nosotros no tuvimos culpa por el pecado de otros, sufrimos porque todo el resto del país es idólatra y Dios los está sancionando por su idolatría. Y Elías es el vocero del juicio de Dios y ahora él también está padeciendo sed, igual que todos. Se asume que el agua se termina, probablemente también se acabó el lonche, y esa fue la señal para decir, tengo que hacer algo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no vine hasta acá por gusto mío, Dios me trajo, ¿y ahora qué hago? Y una vez más, vemos cómo Dios vuelve a obrar, y empezamos el segundo ciclo. En el versículo 7, la prueba se presenta, pero también viene Dios y muestra su provisión por segunda vez. Le dice, ve, en el versículo 9, levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón. ¿Se acuerdan que mencioné la palabra Sidón antes? Sidón es ya país extranjero. Sidón es una de las principales ciudades fenicias. Hay dos, Tiro y Sidón. Y Sarepta está a medio camino entre las dos, pero ya es país extranjero. Ya son paganos los que viven ahí. Precisamente los que adoran a Baal, los causantes de la ruina de Israel. Y Dios lo manda para allá. Dios lo manda a esa ciudad de la costa del Mediterráneo que estaba como a 11 kilómetros de la ciudad de Sidón. Y lo manda a vivir ahí. Ese lugar era gobernado por un rey llamado Esbaal. Era el suegro de Acab, era el padre de Jezabel. Y obviamente, más idólatras no podía encontrarse en ese tiempo. Así que Dios manifiesta su poder en el mismo lugar donde el ídolo es el rey. Y Dios manda ahí a Elías con una mujer y la circunstancia es muy triste, ¿verdad? Porque dice, fíjense, dice 9, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate allí porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. A pesar de ser un país pagano, Dios tiene una mujer pagana escogida entre los paganos. ¿Sí o no? Y Dios, esa mujer, a pesar de ser pagana, Dios no tiene fronteras, hermanos. Dios no tiene fronteras y se mete a cada país que Él quiere. Y en cada país Él tiene escogidos y Apocalipsis dice que un día gente de todo, pueblo, lengua, tribu y nación, estará delante del trono de Dios y del Cordero, cantándole a Dios alabanzas por siempre. Y Dios escoge gente de todas las naciones y escoge aquí una viuda. Y le dice, tú vas a sustentar a mi siervo. ¿Y quién eres tú? ¿Quién me habla? Yo soy Yahweh, el Dios de Israel. Y ella entiende que este es el Dios verdadero. Le dice, vas a ayudar a mi siervo. Y entonces Elías obedece. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Imagínense el cuadro. Sin agua por años. ¿Cómo se imaginan eso? Como Tracy en tiempos de verano, ¿verdad? De incendios. Todo amarillo. Tengo un amigo que nunca había venido a California, un amigo pastor, y una vez lo invité a venir y a enseñar a la iglesia. Y cuando llegó dice, yo pensé que se llamaba el estado dorado por el oro. Y no, ¿cuál oro? Pura sequía aquí, todo es amarillo, puro pasto seco, ¿verdad? Amarillo. Entonces yo me imagino a Elías llegando a ese lugar todo polvoriento, reseco, ahí los huizaches, los árboles espinosos, ya lo único que se ve. Y soplando. Y hay una señora, ¿verdad? Como protegiéndose, recogiendo leña. O sea, un cuadro muy sombrío, así como las películas del oeste, feas, donde se ve el polvaderón ahí, un pueblo casi fantasma, ¿no?
Y ahí está la señora recogiendo leña. Y entonces Elías la mira y él sabe que es ella, ¿verdad? ¿Cómo supo? Pues el texto no lo dice. No creo que ella trajera un tatuaje diciendo viuda, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero él, o sea, él supo, tal vez por el Espíritu Santo, dijo, ¡hey! O tal vez esta es la prueba. Tal vez Dios le dijo, a la mujer que veas, pídele que te dé agua. Y la que te dé, esa es. Ahora imagínense, pedir agua en un momento como ese es pedir lo más valioso. Era más fácil que te dieran una pulsera de oro a que te dieran un vaso de agua. Porque el oro no te lo bebes, el oro no te salva la vida, pero un vaso de agua podría salvarte la vida en tiempos de sequía. Y aquí llega Elías y le dice, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Si hubiera sido tú, ¿qué hubieras dicho? Hombre, si eso no es lo que estamos nosotros protegiendo, lo poco que nos queda. Pero increíble la respuesta de la mujer. Entonces dice que cuando ella iba a conseguirla, o sea, ¿qué dijo ella? Está bien. Aquí se ve cómo Dios ya había obrado en ella, ¿sí o no? ¿Verdad? Probablemente ella no supo lo que Dios le iba a pedir, solamente tal vez Dios le ha de haber dicho, yo estoy figurando porque no estamos seguros, pero probablemente Dios le ha dicho, yo tengo un siervo, te va a venir a pedir, te va a venir a decir lo que tienes que hacer. Y ella estaba sin saber qué, y ahora llega y le pide agua. Y aquí la mujer tiene que debatirse en su fe. ¿Le doy el agua o no? Y ella da el primer paso de fe, ¿sí o no? Dice, ok, le voy a dar el agua. Y saca ahí bueno, no traía botellita, ¿verdad? O va a la casa a buscar un poco de agua de la que queda. Y cuando ya se estaba yendo para obedecer, cuando Elías ve la respuesta de ella, entonces le dice, hey, ven. También tráeme lonche, dice, ¿verdad? Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Como el chiste ese que ustedes cuentan de que, ¿gusta un café? Sí, después de la cena, dice. El que te visita. O sea, ahí va con todo, ya no solo quiere agua, ahora quiere comida también, ¿no? Sí. Pero ella le responde. En resumen, lo que le dice en el versículo 12 es, mira, lo único que me queda para comer es una última ración que yo precisamente estaba a punto de cocinar. Esta leña que estoy colectando es mi última cena con mi hijo. La iba a cocinar, la iba a disfrutar con mi hijo y morir. Es todo lo que tenemos. Entonces aquí viene la crisis de fe de ella. Porque Elías le dice, 13, no temas. O sea que ella, ¿qué tenía? Miedo de morirse más rápido, ¿verdad? Ella ya vislumbraba la muerte. Dijo, lo que me dure la vida, lo que me sustente esta comida, pero si me quitas esa comida, pues ya me muero más rápido. Y él le dice, no temas, ve como has dicho, pero primero a mí una torta de eso y tráeme, después harás para ti y para tu hijo. Versículos como estos, como este que acabo de leer, o le encantan a los falsos maestros que le andan sacando el dinero a la gente en las iglesias, que va la gente pobre a las iglesias y le dicen, ¿quieres tu milagro? Siembra, pero no tengo nada. Pues lo que tengas, dalo. Porque la viuda de Sarepta dio. Hay gente que manipula estos pasajes para explotar la fe de los que sufren. En ningún lugar aquí la Escritura dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo que Elías está haciendo aquí. Aquí lo que estamos viendo es que Dios de verdad le habló a Elías y él está obedeciendo. Pero Dios no nos ha hablado a los pastores para que le saquemos hasta el último arete a la viuda que se deje con tal de llenar nuestras carteras. Porque sí hay gente que está haciendo eso. ¿Entienden? Por desgracia. Hay siempre lobos disfrazados de ovejas. Cuidado. Así que no se preocupen, no tienen que traerme ofrenda especial. Pero en este caso, la pregunta que nos hacemos es, ¿en verdad le diría Dios esto a Elías? ¿Sí o no? Y es obvio que sí. Es de hecho lo que ella va a descubrir al final. Al final del capítulo cierra diciendo, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. ¿Se dan cuenta?
Muchos de estos falsos maestros que hoy le sacan y le sacan el dinero a la gente, no cumplen lo que prometen, porque Dios no está con ellos. Dios no está con ellos. Entonces Elías le dice a ella, dame primero, y ella obedece, ¿sí o no? Pero él le da una promesa, en el 14 le dice, mira, si tú me das a mí primero, Dios ha dicho que no va a escasear tu provisión, que Dios te va a multiplicar, que la harina en la tinaja no se agotará, ni tampoco el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia. Y eso es precisamente lo que sucede. Qué maravilla, ¿no? Qué milagro tan hermoso. ¿Se imaginan? Uy, que tú llegaras, abres el refrigerador y no hay nada. No hay nada. Nada. Ni lo echado a perder quedó. No, nada. Está vacío y todos con hambre. Imagínense un escenario apocalíptico. Que viniera un día una prueba. Que se acabara todo. Que ya no hay agua, que ya no hay alimento, ni siquiera comida enlatada, ni sardinas. Que decías, uy, yo no comía eso cuando era pobre, decías tú. Ya no hay nada. Pero Dios se pusiera a prueba y te levantaras cada día en la mañana y abrieras el refrigerador. Haz de cuenta que es lo que quedó del Thanksgiving, ¿no? Medio refri ahí lleno. Y así, día tras día, día tras día, ellos vivieron en el milagro durante el tiempo de la prueba. Se levantaba la señora en la mañana y veía la vasija. Decía, uy, harina otra vez, aceite otra vez. Se lo iba acabando, se lo iba acabando. Cuando ya sentía que se iba a acabar, otra vez. Este milagro solo podríamos comparar con la multiplicación de los peces y de los panes con el Señor Jesús, ¿sí o no? O, volteando hacia atrás, con Moisés y el maná en el desierto, ¿cierto? Ellos en la prueba, en el desierto, pero Dios proveyendo. Aquí Elías y la viuda de Sarepta con su hijo, que no se ha mencionado, pero sabemos, y en medio de la prueba, pero Dios proveyendo, Dios sustentando en medio de la prueba. Así que ahí termina el segundo ciclo, y el tercer ciclo, a partir del versículo 17, dice, pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa. Y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. ¿Qué le pasó al muchacho? Estaba desalentado. ¿Eso es lo que está diciendo? No, no está hablando de ese aliento. Está hablando de que perdió la vida. Él murió. Cuando pierdes el aliento, ¿cómo hacían los antiguos para saber si alguien estaba todavía vivo? Pues ponían el aliento, ¿verdad? ¿Sí? Hace no mucho fui a predicar a un lugar y me dijeron, no, pastor, usted es un pastor que da bien mucho aliento. De veras, sí, y lávese los dientes, hay un aliento, me dice. Pues no está hablando de ese aliento, ¿verdad? Está hablando de la vida. De la vida. No digan amén, por favor. ¿Ok? No digan amén. Fíjense que una vez fui a un lugar, hermanos. Y el pastor me llevó una pastilla de menta. ¿Qué me habrá querido decir, verdad? Si me lavo los dientes, por cierto, ¿eh? El aliento salió del muchacho. Obviamente el muchacho murió. Murió. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? O sea, ella dice, yo no los busqué, yo no le dije a Dios que viniera en mi encuentro, yo no andaba buscando. Y luego, no es pregunta, pero es afirmación en el versículo 18. Has venido para traer a memoria mis iniquidades. Ella sentía culpable. Algo hizo ella que le recordó sus pecados. Algo le dijo, este es un castigo de Dios por mis pecados. Es un castigo. Tal vez ella se acordó de sus idolatrías o de otros pecados que no se mencionan, pero ella asocia la muerte de su hijo prematuramente con los juicios divinos. Deuteronomio 28 y 29 decían las bendiciones y las maldiciones del pacto. Ella no es israelita, pero una de las maldiciones es la muerte temprana también, no solo la sequía. Y ella dice, yo me lo merezco y el juicio de Dios
se me adelantó con tu llegada, con tu llegada. No sé por qué, pero a veces pasa así, hermanos, y es muy normal. Cuando nosotros los creyentes estamos pasando por la prueba, escarbamos y decimos, yo creo que yo me lo merecía. Yo me lo merecía porque yo sé lo que he hecho. Yo sé lo que he hecho. Tal vez los hermanos no saben. Tal vez mis padres no saben, mis hijos no saben, mi esposa, mi esposo, mis hermanos, pero Dios y yo sí sabemos. ¿Y con qué cara le pido yo? Y uno se siente así. ¿Quién nos puede sentir así? ¿Quién de los hijos de Adán y Eva no ha pecado contra Dios? Y también sabemos nosotros a la luz del Nuevo Testamento, en este momento poco se habla de eso, pero sí se habla. En tiempos de Job es uno de esos ejemplos. Pero existe un espíritu invisible que le llaman en Apocalipsis 12 el acusador de los hermanos. Y es experto cuando menos lo necesitas, cuando estás más desalentado, que Satanás te visite y te recuerde tus muchos pecados. Porque son muchos, ¿eh? No son ustedes tan buenos, son igual que nosotros. Y aquí ella dice, mis iniquidades. Pero Elías no tiene garantías, pero tiene fe en Dios, ¿verdad? Porque Dios no parece en ningún lugar haberle dicho, no te preocupes, yo se lo voy a resucitar. No, porque Elías se ve desesperado también. ¿Notaron la reacción de Elías, verdad? Él se pone a orar y dice, 20, Dios, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo morir a tu hijo? ¿Has traído mal a la viuda también? O sea, también, ¿a quién le trajo mal Dios? A todo Israel y también a él. A él. Como diciendo, yo soy el que carga con estas cosas también. Yo vengo huyendo de allá, yo también estoy pasando sed y hambre. Y me traes a esta pobre mujer y ahora también te ensañas con ella, Señor. La crisis de Elías era fuerte. Sentía compasión por ella. Y ya vieron todo lo que hizo. Versículo 21, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. O sea, lo cual confirma que ¿qué? Que estaba muerto. Estaba muerto. El niño estaba ahí bien, ¿verdad? Estaba tan muerto que aquel levantaba el brazo y ya ni se le caía tal vez. Ya estaba muerto, ¿verdad? Estaba bien muerto. Y lo agarra y se nota que la señora le había dado un cuarto en el segundo piso. ¿Observaron eso? Sí. Lo sube, lo acuesta en su cama y hace algo que a nosotros nos parece extraño. Que Elías se sube al niño, ¿verdad? O sea, Elías estaba como diciendo, aunque me quites el alma a mí, pero haz algo por este niño. Haz algo por este niño. Y Dios hace el milagro, se lo devuelve a la mujer. ¿Qué? Me imagino lo que sintió la mujer. Les digo que esto es una historia de montaña rusa. Te baja una y luego otra y ahí vas. Oye, te vas a morir de un infarto con estas historias. ¿Por qué Dios nos pone a prueba tan duro y luego nos protege y nos sostiene? Pero eso no exime que nos sigue dejando pasar por la prueba una y otra vez. ¿Alguna vez has pensado en eso? Esta historia no termina aquí, ¿eh? Esta historia de 3 ciclos que acabamos de ver aquí, particularmente esta faceta de la historia de la vida de Elías, es mencionada en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo sabían? Yo prediqué de esto este año. En Lucas capítulo 4, cuando Jesús va, después de que fue al desierto para ser tentado por el diablo y regresa lleno del Espíritu Santo, Jesús va a Nazaret, su pueblo natal. Y cuando está ahí en Nazaret, el día de reposo, Jesús entra a la sinagoga, toma el rollo del libro de Isaías y lee Isaías. Y dice ahí en los versículos 17 en delante de Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús está leyendo esa profecía de Isaías y al final cierra, enrolla el rollo. Jesús buscó el rollo, encontró ese pasaje y dice, este es el que necesitó. Lo lee y cuando termina lo cierra y dice, esta profecía hoy se ha cumplido delante de ustedes. O sea, está diciendo Jesús, yo soy este ungido del que habló Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido
para dar el evangelio, las buenas nuevas a los pobres, para devolver vista a los ciegos, libertad a los cautivos y anunciar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Y cierra el rollo y dice, se cumple la profecía aquí delante de ustedes. Y dicen, ¿qué? Eso es blasfemia para ellos. ¿Estás diciendo que tú eres el Mesías? Acuérdense que Él está en su pueblo donde Él creció, en Nazaret. Después de la persecución de Herodes, José y María se fueron derecho hasta el norte del país y en Nazaret, ahí criaron a Jesús desde niño. Así que los que estaban en la sinagoga ese día eran los compañeros de la escuela, los vecinos, los amiguitos ahí de Nazaret. Y oyen a Jesús diciendo eso y todos ellos empiezan a ver unos a otros diciendo, pobrecito. O sea, imagínate que hubiera sido uno de tus conocidos de la infancia que se para un domingo y dice, yo soy el Mesías. O sea, difícil de creer para ellos. Aunque no imposible porque ellos sabían cómo Él vivía. ¿Entienden? Él vivía sin pecado. En el Evangelio de Juan, Jesús llegó a decir, ¿quién me acusa de pecado? Y nadie le pudo sacar nada. No hay hombre que jamás haya dicho semejante cosa. Entonces, cuando ellos rechazan a Jesús allí, y ahora me voy a Lucas capítulo 4, ya les di contexto y estamos en la recta final. En Lucas 4, Jesús, al final del capítulo, es rechazado después de hablarles así. Dice en el versículo 22, todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Está bien, él tiene una vida irreprensible, pero este es el carpintero aquí del pueblo. Y entonces Jesús les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo, esto que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto? ¿Oyeron eso? 3 años y 6 meses. Y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, no solo sobre la tierra de Israel, sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Pregunto yo, ¿leyó Jesús esa historia, sí o no? Y no nada más la leyó como historia de buenas noches, Dari, cuéntame una historia, ¿verdad? Él la leyó teológicamente. Él dijo, esta historia tiene un significado. Esa historia tiene un significado con una carga, con una aplicación mesiánica, está diciendo él. Porque dice, así como esa viuda recibió a Elías, así. Entonces, en nosotros está buscar las conexiones. La historia de la viuda de Sarepta y Elías y todo eso, no solamente es una historia para entretenernos y sorprendernos, es una historia para enseñarnos. Que todo eso apunta al Mesías también. Y que hay cosas que nosotros no entendemos. No entendemos por qué Dios, por un lado, prueba tanto a los creyentes en particular, pero todavía los protege y los sostiene. Dios podía haber evitado que ellos sufrieran eso, pero no lo hizo. Simplemente los cuidó en medio del proceso.